desigual, tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Eres incomparable, incomparable, incomparable. Eres. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable eres. Vamos a orar, hermanas y hermanos, a preparar nuestros corazones. Amado Señor, bendito sea tu nombre, te damos gracias por este día de vida que nos das, Señor. Gracias por la vida, la salud, Señor, que tan pocas veces valoramos, Señor. Nos levantamos y nos aceleramos, agarramos, hacemos planes, Señor, sin meditar muchas veces en cuán precioso es el cuerpo humano, cómo tú lo has hecho, Señor, perfecto, para bendecirnos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque nos bendices con salud física, salud espiritual. En Cristo Jesús tenemos vida en abundancia, vida eterna, vida espiritual, Señor. Gracias por eso, gracias por Él. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para juntos, Señor, meditar en tu grandeza, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia, tu compasión para con cada uno de nosotros, Señor. ¿Dónde estaríamos, como dice ese canto, si no fuera por tu gracia y por tu amor? Seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo, Señor. En cambio, en tu presencia, Señor, hay vida, en el mundo hay muerte, hay desesperanza. Contigo, Señor, hay paz, hay gozo, plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Te bendecimos por eso. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra guía. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor, nos consuela, Señor, nos alimenta con tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en nosotros y entre nosotros también, Señor. Rogamos que esta mañana tu palabra llegue a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que no solo la oigamos, sino que también la practiquemos, Señor, para tu gloria, para la alabanza de aquel que se merece, el único que es digno de todo loor, nuestro Señor Jesús, Señor. Gracias por cada persona aquí presente y los que van a escuchar por los medios, Señor, de internet. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo que tú eres un Dios todopoderoso, omnipresente, estás en todas partes, Señor, y consolarás a aquellos que oirán tu voz a través de este estudio, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú verdaderamente eres un príncipe de paz, el consolador, Señor. Eres admirable, eres Dios fuerte, un Padre eterno, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanas y hermanos, vamos a ver ese versículo que acabamos de mencionar en Isaías 9:6. Bien, regresamos a esta clase de Jesús, quién es, y hemos visto varios títulos que nos revelan quién es verdaderamente Jesús nuestro Señor, y hoy vamos a ver uno nuevo. Vamos a leer en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra cuando dice y se llamará su nombre, tendrá este título. Sabemos que el nombre del Señor es Jesús, que viene del hebreo Yahshua, como Josué. Pero estos son títulos que Él tiene para revelarnos su majestad y su esencia. Miren, dice, Jesús es revelado en las Escrituras de muchas maneras. Se nos dice que es Dios encarnado, único Salvador,
el Cristo, o sea, el Mesías, ¿verdad? El ungido, el escogido por el Padre, el Cristo. Jesús es Rey de Reyes, se lo llama también que es el sumo sacerdote, el único intercesor entre nosotros y Dios. Él es el Cordero de Dios, el profeta de Dios. Hemos estudiado también que es Redentor, que es el que nos compra, el que nos saca de la, como quien dice, del mercado de esclavos. El Redentor era el que compraba. Y Él es el tipo de Redentor que compra para nunca más devolvernos a la esclavitud. Ese Redentor maravilloso, ¿verdad? Que nos compra para Él, nos llama propios, ¿verdad? Así que hoy veremos otro título más de Jesús, que es el Príncipe de Paz. Entonces ya hoy vemos el título número 9 que hemos asignado. La palabra hebrea para paz es shalom. Ya sabemos eso, ¿verdad? Y les voy a pedir que le diga a la persona que está a su lado, shalom. Shalom. Muy bien. Shalom, ¿verdad? Eso significa, miren todo lo que significa shalom, ¿verdad? A veces pensamos, ¿verdad?, que es paz, ¿verdad? Pero miren, shalom significa llenura. Cuando usted le dice a alguien shalom, le está deseando que sea completo, que tenga paz, ¿verdad? Que esté lleno, que tenga bienestar, paz, seguridad, sanidad. Mire, cuando eso significa la palabra shalom, que tengas sanidad, que tengas llenura física, llenura espiritual, salud, prosperidad, quietud, tranquilidad, contentamiento. Todo esto abarca la palabra shalom. Que tengas quietud, paz, contentamiento, seguridad, amistad con otros. Cuando uno tiene paz con Dios, tiene amistad con el prójimo, ¿verdad? Es algo que nace, es innato. También paz con Dios en una relación de pacto. Cuando uno dice shalom, es que te deseo que tengas paz con Dios, que tengas un pacto con Dios, que tengas amistad con tu prójimo también. Shalom puede significar no estar en guerra. Por ejemplo, si usted le desea a alguien shalom, es que esté en quietud, que esté seguro, que esté completo, que esté lleno, que tenga la paz de Dios. Es una bendición en realidad la palabra shalom. Como dice aquí, es una linda bendición que Dios nos otorga a través de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos tener el shalom, esa llenura, esa paz, esa seguridad, esa esperanza que solamente Él da. Miren, leamos Números 6:23. Dice, aquí fue la bendición arónica, se la conoce esta parte, dice, habla a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ponga en ti shalom, ¿verdad? Que Jehová sea el que te otorgue esto, que Él sea el que te dé, pero noten la conexión que viene ese shalom cuando el Señor resplandece en nosotros, cuando el Señor está sobre nosotros, en nosotros. Y quiero que noten la conexión con la presencia del Espíritu Santo. Mire, la paz que Dios da por medio de la perfección, rectitud y santidad de Jesús de Nazaret es diferente a la paz pasajera que el mundo ofrece. Y el Dios de esperanza, dice Romanos 15:13, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí está la conexión. Cuando Dios brilla, que dice resplandezca su rostro sobre nosotros, es ese nacimiento nuevo que uno tiene a través de Jesús en la presencia del Espíritu Santo. Resplandece la presencia de Jehová en nosotros a través del Espíritu de Jesús. Y dice Pablo, nos explica que Dios es el que nos llena de ese gozo y de esa paz cuando creemos, ¿verdad? Para que abundemos en la esperanza del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la presencia de Jesús en nosotros es la que nos va a llenar de gozo, de paz y de esperanza, ¿verdad? El mundo por eso no tiene ese beneficio,
porque no ha nacido de nuevo. Busca la paz en otras cosas que no sean Jesús. Busca la esperanza en cosas que no son Jesús. Busca el gozo en cosas que no son Él. Entonces, solamente el que cree, por eso dice, nos llena de gozo y paz en el creer. ¿En el creer en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, el Señor nos otorga ese shalom. Muchas veces encontramos en las Escrituras la palabra paz junto con la palabra justicia. Es que solo viene paz verdadera cuando las cosas están correctas, alineadas y conforme a la voluntad y perfección de Dios. Jesús vino para revelar esa perfección con su vida santa y así poder reconciliar y empezar el proceso de restauración en la vida de los creyentes y de la creación. Es un proceso, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, su Espíritu Santo nos empieza una labor de restauración, de regeneración en nuestra vida, ¿verdad? Así que gloria al Señor por la presencia de Jesús en nosotros a través de su Espíritu, ¿verdad? Acuérdense que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas. Muchos dicen que el fruto es amor y todo lo demás es parte del amor, la paciencia, el gozo, la paz. Otros dicen no, son 9 características del fruto. Es un fruto, no dice los frutos del Espíritu, sino dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y nos da una lista de 9 cosas. Así que sea como sea, la realidad es que la paz es parte de la presencia del Espíritu en nosotros. Miren lo que dice Juan 14:27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo está en asociación directa cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Les da unas últimas palabras y les dice: no tengan miedo, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice: y les voy a mandar otro consolador. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no podría mandar al Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda verdad. El Espíritu consolador. Y está hablando de eso. Y cuando termina de decir eso, dice: mi paz os dejo. Hablando del Espíritu. El Espíritu, les voy a dejar mi paz, mi presencia, les voy a dejar mi Espíritu, mi paz os dejo, ¿verdad? Dice aquí, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino, dice, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, voy a estar con ustedes para siempre. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, hemos cometido actos malvados contra un Dios perfecto y santo. Como resultado de nuestro pecado nos hemos constituido en enemigos de Dios. Eso dice la palabra. Y dice, y somos merecedores de la ira y el juicio de Él. Ahora, no hay paz para el que es enemigo de Dios. No hay paz para el impío. ¿Qué quiere decir esa palabra impío? Impío quiere decir que no se toma en cuenta a Dios en las decisiones ni acciones. A veces como creyentes podemos actuar impíamente cuando uno hace lo que uno quiere, ni siquiera le consulta al Señor. ¿Qué quieres, Señor, que de mi vida, de hoy? ¿Qué quieres, Señor, hacer conmigo? ¿Para qué me quieres? Estamos actuando impíamente cuando no lo tomamos en cuenta a Él. Entonces no hay paz para el impío, no hay paz para el que no toma en cuenta al Señor. Ahora, Jesús dijo, miren, el que no es por mí, contra mí es, ¿verdad? Y que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, hay 2 filosofías, la del Señor y la del mundo. Y el Señor dice, si tú quieres complacer al mundo y hacerte al mundo, te constituyes en contra mío, enemigo mío, ¿verdad? Y no hay armonía, no vas a gozar de esa paz. Dice, por eso necesitamos recibir el evangelio de paz, el mensaje de reconciliación, perdón y restauración que solo vienen por Jesús, quien nos imparte de su Espíritu para que podamos vencer en todo, ¿verdad? Teniendo la presencia del Espíritu Santo vencemos al pecado,
vencemos al mundo, vencemos a Satanás, vencemos a la muerte. No hay nada como estar cara a cara enfrente de la muerte, ¿verdad? Personalmente, desde chiquita yo he estado al borde de la muerte un par de veces. Desde mis 11 años tuve complicaciones con un apéndice que se me reventó y se me infectó. Estuve un mes en el hospital. Y a esa edad, aunque crecí en un hogar cristiano, yo tenía miedo a morir. A los 11 años. Y eso que uno sabe que los niños son de Cristo y uno le dice a los niños, no importa porque si te mueres te vas al cielo, pero a los 11 años yo ya sentía miedo de morir. Y cuando el Señor me recuperó, después de un mes de estar en el hospital, me sanó, fue que yo hice mi decisión al escuchar el mensaje del Evangelio y escuchar que Jesús ofrecía vida, perdón y vida eterna, que yo tomé la decisión de seguirlo a Él para siempre, de entregarme a Él, de reconocerlo como mi Salvador, mi único Señor, mi dueño, a los 11 años de edad. Así que a veces estar en frente de estos episodios confrontando a nuestra última enemiga, la muerte, es diferente el que enfrenta la muerte con Cristo que el que enfrenta la muerte sin el Señor. Porque sin el Señor no hay esperanza, no hay perdón, no hay consuelo. Con Cristo Jesús hay vida. Y ahora que mi mamá pasó por este proceso, ¿no? Obviamente como humanos, enfrentarse a la muerte y pensar, ya no voy a tener a mi ser querido conmigo, nos trae tristeza, ¿no? Porque va a haber una despedida, un hasta luego. ¿Verdad? Y estar esos pensamientos, no, porque como ustedes saben, a mi mamá le dio un derrame cerebral hace como un mes y estaba al borde de morir. Y bueno, en medio de esos pensamientos uno sabe, tiene al Señor del otro lado de la moneda, del otro lado de la eternidad. Hay perfección, hay restauración, hay sanidad. Y de este lado las posibilidades es de que quede limitada, que no pueda hablar, que no pueda moverse, que no pueda accionar como uno quisiera, ¿verdad? Entonces uno se debate, que se quede o que se vaya con el Señor a una restauración completa. Pero cuando está uno en Cristo hay esa paz. Obviamente como humanos sí va a haber tristeza, pero por la fe en el Señor uno tiene el consuelo de que es temporal la separación y que mejor futuro nos espera con Cristo. Así que eso es lo que está diciendo esta parte. Con Jesús el Señor nos restaura, nos hace sus amigos, su familia. Y en Jesús tenemos su Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas y nos pone en armonía con el Padre. Miren lo que dice de Jesús aquí, Malaquías 2, 5, 6. Dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz. Hablando Jehová de este mensajero, dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hablando de Jesús proféticamente, Él es el único que no se ha encontrado engaño en su boca, el único que ha vivido rectamente en santidad y perfecta armonía con su Padre. Él es el único que pudo andar en paz y en justicia, y por eso Él nos hace apartar de la iniquidad que traemos nosotros como herencia adámica. Isaías 53, 3 al 6 es muy conocido. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, nuestro Señor Jesús, experimentado en quebranto, mucho sufrimiento, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ven el progreso, ¿verdad? El Señor manda a su Hijo perfecto, puro, nunca habló nada engañoso, no había pecado en él, pero con el propósito de que sufra un castigo que nosotros nos merecíamos, para que nosotros podamos disfrutar de la paz que solamente Él puede darnos. Hechos 10, 34 y 38, el apóstol Pedro lo explica. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ven qué bonito conecta Pedro, ¿no? El Señor es el que nos da de su justicia y no ha hecho acepción de personas. No solo los judíos pueden salvarse, también los gentiles. Todos nosotros entramos en la familia del Señor por medio de Jesucristo, quien es el único Señor y dueño de todo, ¿verdad? Pero es por la justicia de Él, ¿verdad? Por la santificación que viene a través de la presencia de Él en nosotros. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es importante notar que a veces tenemos la idea de que la paz es solamente comodidad. A veces asociamos, decimos, queremos irnos a vacacionar para tener paz a unas playas. Es como la comodidad, la quietud. Y obviamente sí es un aspecto de la paz, pero paz también es, este caso el Señor dice que va a aplastar en breve a Satanás, va a acabar con el gobierno de él, va a acabar con el control que él tiene, y eso es paz, traer paz. Y por eso hemos puesto varios versículos proféticos de lo que el Señor hará. Como dijimos, Él ya empezó el proceso en el creyente interno, pero hay un proceso en la creación que Jesús tiene que cambiar, y eso envuelve el vencer al enemigo, quitarlo completamente del panorama, ¿verdad? Del mapa. Aplastarle la cabeza es mandarlo completamente ya a él, al infierno. El infierno fue creado para él, lamentablemente para Satanás, ¿verdad? Y sus demonios. Lamentablemente muchos humanos desean seguirlo a él y no seguir al Señor, y el Señor les va a conceder lo que ellos quieren, que es estar lejos de Dios. Pero miren, en Isaías 32, 13 al 18 dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, hablando de Israel, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. Noten, el Señor nos da de su espíritu a nosotros los gentiles, pero algún día va a darle de su espíritu a los israelitas, al pueblo el remanente que haya quedado de Israel. Y noten la conexión entre el Espíritu Santo y la paz que va a venir. Miren, dice el Espíritu, va a haber esta desolación hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Algún día todo ese desierto que vemos nosotros en el Medio Oriente va a florecer como un bosque. El Señor va a restaurar la tierra a lo que era antes del pecado, donde el desierto va a florecer. Qué hermoso va a ser, dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, la perfección, la santidad. Y el efecto de la justicia, ¿qué será? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿Ven? La paz va de la mano con la justicia que Dios va a implementar, que Jesús va a traer a esta tierra. Muchas veces vemos a Jesús siervo humilde, al siervo sufriente, pero esa no es toda la revelación de las Escrituras. Jesús viene otra vez
a restaurar, a establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Y el creyente añora eso, dice que la tierra gime por esa restauración, donde ya se va a limitar el pecado porque Satanás va a estar atado por 1000 años. La gente va a volver a vivir mucho durante esa época. Ahora, nosotros como creyentes hemos estado con el Señor en las bodas del Cordero. Con Él vamos a regresar para reinar con Él por 1000 años. Eso es lo que promete las Escrituras. Y aquí se nos dan indicios de lo que va a pasar en la tierra. Va a haber una renovación atmosférica, climática. La gente va a poder vivir más, ¿verdad? Dice que los niños morirán de 100 años. Eso, algo como antes, como lo que narran las Escrituras en el Génesis, ¿verdad? Y habrá paz, porque se implementará la justicia de Jesús desde Jerusalén. Por eso es que es importante ver lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente, cómo hay actividad. Y el Señor dijo, cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos al cielo porque vuestra redención está cerca. Primero tenemos que irnos nosotros para poder bajar con el Señor. Entonces estamos viendo acontecimientos cercanos a que se cumplan estas profecías. Isaías 54, 10 al 14 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Noten esa relación entre la justicia y la paz. No va a haber paz hasta que el Señor Jesús venga a reinar. Paz completa, obviamente. Ahorita gozamos de paz hermosa por la presencia del Señor, pero en nosotros, algún día el Señor va a estar con nosotros, ¿verdad? Ahorita está en nosotros. A veces antes en el Antiguo Testamento estaba sobre los profetas, sobre los líderes que Él impulsaba y les daba de su espíritu temporalmente. Pero con nosotros el espíritu se queda para siempre en nosotros. No está sobre, sino en. Pero algún día vamos a estar físicamente viendo al Señor. Qué precioso será eso. Isaías 66, 9 al 14 dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones. Esa palabra naciones en el original es de los gentiles. Pueden también ponerle esa palabra. Cuando vean la palabra naciones, habla de los gentiles. Dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de los gentiles como torrente que se desborda. Nosotros también estamos ahí incluidos. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Qué bonito. Imagínense uno poner su cabeza en las rodillas del Señor Jesús para ser mimados por Él, para recibir esa paz, ese consuelo, ¿verdad? Esa intimidad hermosa con Él, ¿verdad? Dice el versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba,
y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Lo que sigue después de esa porción es los castigos que Dios va a dar a todos. Jesús viene contra los que estén contra Israel, va a eliminar esas naciones y va a establecer su reino de paz. Entonces vemos ese balance. Para que haya paz tiene que haber justicia de Dios, perfección, santidad. Y Dios la ha empezado en nosotros, en nuestra vida, perfeccionando nuestro caminar, alineándonos con la voluntad de Dios, pero lo hará universalmente en la creación también. Miren, Isaías 26:3 nos anima a que esos pensamientos estén en nosotros de esperanza. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí, creer, Señor, yo sé que tú eres mi paz, tú eres mi esperanza, ¿verdad? Terminemos con estos. Quería leerles, dice, como príncipe de paz, Jesús es reconciliador, es restaurador y es resucitador, ¿verdad? Hemos visto que el Señor nos ha reconciliado con su Padre, el Señor va a restaurar la creación y el Señor nos va a resucitar también si si nos toca morir antes que el Señor nos llame a través del rapto. Romanos 5:1 dice, justificados, declarados justos, declarados perfectos, declarados inocentes, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos ese privilegio de empezar de nuevo, ser considerados inocentes por Jesús. Salmo 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios nos quiere dar shalom y ya nos lo dio a través del príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:11, esta sección hemos visto en la primera parte Jesús quién es, ya vimos que es el príncipe de paz. En esta sección vamos a ver Jesús lo que hizo. Lo hemos venido mencionando, pero aquí lo vamos a reiterar. Efesios 2:11 en adelante dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los que no son judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos nos llamaban incircuncisos. No éramos parte del pacto, no teníamos esa señal de circuncisión. Éramos despreciados por ellos. Y Pablo dice, acuérdense en que según la carne, ante la carne ustedes eran apartados de Dios, no eran parte del pueblo de Dios, acuérdense. Pero miren el versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice que la reina, creo que era la reina Victoria, ese era el versículo preferido de ella, la palabra preferida. Pero ahora hay un cambio. Antes estaba sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesas, sin herencia. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne del Señor Jesús, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ven otra vez la mención del Espíritu Santo, es el que nos da la paz, porque es la paz de Jesús en nosotros, la reconciliación, la inclusión, el perdón, la aceptación de Dios por medio de Jesús, porque Él cumple en su cuerpo todas las ordenanzas, Él cumple todos los mandamientos en su cuerpo y en su cruz nos reconcilia. La obra de Cristo completa, ¿verdad? Lo que ha hecho en nosotros
y por nosotros. Ya no tenemos que preocuparnos de tratar de cumplir todos los mandamientos, porque nunca podremos hasta que el Señor nos complete en perfección, en santidad, cuando nos glorifique. Los obedecemos, seguimos sus ordenanzas, pero nunca es para alcanzar el cielo. El cielo ya nos lo alcanzó el Señor, y por la presencia del Espíritu Santo nos da el poder para poder obedecer, para poder cumplir su voluntad. Nunca las obras son de peso, no son como una ordenanza, como una maldición, sino son una bendición que nos cuida, que nos protege. Es otra manera de ver las cosas por la presencia de Cristo en nosotros. Ya no tratamos de ganarnos el cielo con nuestras propias habilidades y obras, sino por la obra de Cristo reconocemos que en Él tenemos la victoria. Juan 14, 25 y 27 dijo Jesús: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Filipenses 4, 6 al 8, con esto terminamos, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todas estas verdades que hemos aprendido de Jesús, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Verdad? Qué hermoso la paz que el Señor nos otorga a través de su presencia. Y tenemos, como dicen las Escrituras, que pensar en eso. Tenemos la fórmula de la paz: oración más gratitud. Más, acuérdense siempre, oración con petición, oración con acción de gracias. Oración más gratitud es igual a paz. La paz de Cristo mora en nosotros. Así que, hermanos, nos animamos unos a otros porque Jesús nos trajo su shalom. Que Dios nos bendiga.